Una vez más estamos felices de estar por aquí con ustedes en un nuevo episodio del podcast de la Biblia a la Vida, donde es nuestro deseo poder traer las verdades de la palabra de Dios aplicadas a nuestra vida diaria, a nuestras diferentes situaciones y hablar, ¿verdad? Traer lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra para traerlo aquí. Oramos que el Señor nos llene de sabiduría y nos ayude a poder hacer eso porque le necesitamos a Él. No podemos sentarnos aquí y asumir que nos la sabemos, que sabemos hacer esto. En todo tiempo estamos necesitados de su gracia, Charvela. Y esa ha sido siempre nuestra oración, que Dios te encuentre hoy en este episodio trayéndote aquello que quizás tu corazón necesite escuchar hoy. Eso es algo que Dios sabe y Dios habla siempre. Entonces oramos que eso suceda en este episodio a través del libro de Eclesiastés. Quiera Dios que así sea. Bueno, Patricia, y hoy estamos caminando por el capítulo 5, así que ya sabes, toma tu Biblia, léete el capítulo 5 y vamos a ver algunos versículos que podemos hacerlos prácticos en nuestra vida. Y esa es la idea, ¿verdad? Ese es el nombre de nuestro podcast, de la Biblia a la vida, para que hagamos todos estos versículos vivibles para nosotras en el día de hoy. Que los estudiemos, los conozcamos y terminemos, ¿verdad? En obediencia. En obediencia a ellos. Y, Patricia, no sé si te pasa a ti, pero en mi casa hay una rutina todos los domingos temprano para ir a la iglesia. Nosotros nos levantamos a la hora apropiada, elegimos la ropa, desayunamos porque sabemos que vamos a pasar un tiempo largo en la iglesia, cosa que no hacemos los días de semana. Entonces tenemos como esa rutina ya cuadrada, los muchachos saben a la hora que tienen que salir y llegamos a la iglesia y sabemos incluso dónde nos vamos a sentar, tenemos nuestras sillas que aunque no dicen nuestros nombres, todo el mundo sabe que ahí es que nos sentamos. Yo quisiera a veces que nos movamos de asiento, pero mi esposo no es ahí. Llegan ahí. Es ahí que yo me quiero sentar, dice él. Y tenemos como toda esa, vamos a decir, esa rutina, toda esa ceremonia para llegar a ese momento importante. Pero la pregunta es si cuando llegamos tenemos el corazón donde debe estar. Tenemos la ropa que debe ser, tenemos los asientos, pero ¿está nuestro corazón en el lugar que tiene que estar? ¿Está nuestra actitud apropiada? ¿Es nuestra actitud apropiada para el lugar a donde vamos? ¿Están nuestros corazones abiertos, receptivos? ¿Nos detenemos acaso a revisar si eso está bien? Porque vemos físicamente que está todo bien y hacemos las cosas mecánicamente. Y estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí. Y cumplimos con la casa del Señor, pero está nuestro corazón donde debe estar. Revisamos esa parte y eso es lo que queremos ver hoy. Y tú sabes, Charvela, que a mí me encanta cuando uno va recorriendo temas a lo largo de la Biblia y va hablando, ¿verdad? A través de diferentes pasajes, porque esto nos lleva a hablar de cosas que normalmente no hablaríamos. Probablemente si tú y yo nos hubiéramos sentado a pensar y definir los temas de esta nueva temporada, así, ¿verdad? Si no a través de algún libro, sino temas como tal, probablemente no hubiésemos tocado este tema. No hubiese estado en nuestra lista de temas. Quizás hubiésemos pensado en otros temas más comunes, más frecuentes a nuestros ojos. Pero qué bueno es que la Biblia, llena de toda sabiduría, nos lleva a hablar de las cosas que ella misma habla. Amén. Y esto que vamos a estar hablando ahora, de nuestra actitud cuando nosotros nos reunimos a escuchar la palabra de Dios los domingos, es un tema importante. Y es importante porque la Biblia lo presenta como algo importante. Y nosotros vamos a estar viendo eso. Justamente lo vamos a ver a través de los versos del 1 al 7 del capítulo número 5. Así que si tú tienes tu Biblia, ve acompañándonos y viendo ahí con nosotras qué nos enseñan estos versos del libro de Eclesiastés. Y justamente vamos a ver 3 actitudes que nosotros necesitamos tener y que nos resaltan este pasaje. Y lo primero es que nosotros vemos aquí es que debemos acercarnos a la casa de Dios con oídos abiertos. Y escucha lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Wow. ¿Y qué? Tú escuchas eso y tú dices, bueno, obvio, yo voy a escuchar porque ¿qué se hace? Se predica la palabra de Dios y si se predica, yo voy a oír la palabra de Dios siendo predicada. Y puede sonarnos muy obvio, puede sonarnos natural, pero eso no es lo que siempre pasa.
Este pasaje de Eclesiastés nos está llamando a tener una disposición de escuchar cuando nosotras estemos ahí. Porque la realidad es que nosotras, Charvela, nuestras mentes son muy activas. Sí. Es muy fácil que nuestras mentes divaguen. Hay muchas cosas a nuestro alrededor y pasándonos a nosotros que claman por nuestra atención. Y en ese momento donde tú estás ahí, donde estás sentada, donde estás en silencio, donde la palabra de Dios está siendo predicada, puede ser una tendencia muy fácil porque nadie lo sabe, Charvela. Todo el mundo te ve sentada escuchando y tú puedes estar hablando y yo te estoy mirando y yo puedo estar muy lejos, aunque físicamente esté presente. Y nuestras mentes se van a nuestras preocupaciones, planificamos, pensamos en lo que tenemos que hacer mañana, qué dejé en la casa, qué hice, qué no hice. Y es muy fácil que nosotras terminemos divagando en 1,000,000 de sitios antes de poder tener una disposición de genuinamente escuchar. Sí. Escuchar la palabra de Dios. Tú sabes que, Patricia, en ese mismo sentido, claro. Dicen por ahí que no es lo mismo oír que escuchar. Como tú decías, a veces estamos ahí y estamos oyendo, no estamos poniendo atención. Y pasa mucho, y lo digo de forma personal, cuando a veces el pasaje que nos está trayendo el predicador es algo que nosotros hemos oído mucho y no ponemos atención, pero hay una disposición del corazón a decir, hoy Dios tiene, aunque yo haya oído ese pasaje 10 veces, hoy Dios tiene algo que decirme, algo nuevo para mí. Así es. Y tú sabes que hay algo, Charvela, que se da mucho entre nosotras las mujeres, y es el multitasking. Ah, sí. Eso está acabando con todos nosotros. Esta idea de que yo puedo estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo y a ninguna le doy mi atención. Eso es verdad. Y yo termino dispersa y eso tú ves los efectos de eso en que se nos hace difícil estar en una actividad. Piensa, Charvela, yo misma me he puesto a analizar en mi propia vida. Cuando yo estoy quizás tratando de concentrarme a hacer algo, ¿cuánto tiempo pasa en lo que yo tomo mi celular nuevamente? Sí. Y yo estoy tratando de concentrarme, estoy tratando de hacerlo quizás a leer la Biblia, hacer algo del trabajo. ¿Cuánto tiempo pasa en lo que tú tomas tu celular y quieres hacer otra cosa? Bueno, eso está estudiado. Hay unas estadísticas una vez de que uno saca el celular. A mí me sorprendió. Como 80 veces uno lo prende, algo así. Una cosa que yo dije, Y no solamente el celular. Nosotras las mujeres, si estamos en la casa, estamos leyendo, concentramos, nos paramos, hacemos tal cosa. Sí. O sea, estamos tan acostumbradas a tantas cosas al mismo tiempo que estar sentadas los domingos, escuchando y concentrándonos nos cuesta, pero es algo en lo que tenemos que ser intencionales, trayendo nuestra mente y nuestro corazón a decir y nuestros oídos abiertos y decir, óyeme, escucha esto, alma mía, porque esto es palabra de Dios. Tú probablemente tienes personas que tú sigues en redes sociales y cuando esa persona habla y dice algo, tú dices, no, espérate, que a fulanito de tal hay que oírlo. Si fulanito habló, eso hay que oírlo, eso hay que prestarle atención, eso hay que hacerle caso. Y Dios, porque cada vez que la palabra de Dios está siendo predicada con fidelidad, Dios está hablando. ¿Qué dice de mi corazón cuando yo decido ignorar sus palabras? Cuando yo decido que mi mente divague por tantos otros lugares y no estoy dispuesta a prestar atención, oídos abiertos a lo que Dios está diciendo. Y Salomón dice que cuando nosotros hacemos esto, Charvela, de que no estamos escuchando, estamos presentando el sacrificio de los necios. O sea, palabras fuertes. Sí. Yo pienso que estoy haciendo algo, pero no estoy haciendo nada. Es pura necedad, que estoy ahí. Y las palabras de vida están siendo predicadas y yo las estoy dejando pasar. Proverbios 10:14 dice, los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Así es, Patricia. Y hay otra cosa que Salomón está señalando en estos versículos, y es que nosotras debemos de cuidar lo que decimos en el momento de la adoración y cuando oramos. Y no se trata para nada de este movimiento de proclámalo y recíbelo, ese movimiento que dice que lo que tú proclamas con tu boca va a pasar, no tiene nada que ver con eso. Se trata de la intención dentro del corazón, de las quizás oraciones y las promesas que le hacemos al Señor. Obviamente, la Biblia misma nos dice en Salmo 139:4 que aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. El Señor sabe lo que está pasando en nuestra mente. Incluso antes de nosotros tan siquiera decirlos, Él ya lo sabe, Él es el Dios
omnisciente, Claro. para Él no hay nada oculto, pero hay una actitud que nosotras debemos de cultivar cuando estamos en adoración y oración delante del Señor. Y déjame leerte nuevamente los versículos 2 y 3 de esta porción para que podamos ver qué es lo que Salomón está hablando. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras, ¿verdad? Y fíjate cómo este versículo dice que nosotras estamos en el momento de adoración delante del Señor. Dios está escuchando eso que yo estoy afirmando. Y a mí me llama mucho la atención porque nuestro pastor Miguel, en varias ocasiones, él después del momento de adoración, él se detiene y nos pregunta, le pregunta a la congregación, ¿ustedes se escucharon lo que dijeron? Tú te acabas de percatar que tú le dijiste al Señor, tú eres mi todo. Tú le acabas de decir al Señor, yo me rindo a ti en adoración. Y Él nos pregunta, ¿en verdad esas son cosas que tú ¿Crees? Que tú vives? Y obviamente nosotras no somos perfectas, pero Claro. es la actitud del corazón ante esas palabras que yo menciono. Y el predicador, en este caso Salomón, nos llama a tener cuidado de lo que nosotras decimos en oración y adoración. Y como te digo, revisemos en nuestra intención. Cada vez que cantamos esas letras, cada vez que oramos al Señor, le decimos, Señor, quebrántame. En verdad queremos ser quebrantadas. En realidad tú no quieres eso. Y pudiéramos decir, bueno, Señor, ayúdanos a orar bien. Señor, en medio de la oración, bueno, Señor, yo quizá no estoy 100% rendida a ti, pero tú puedes ayudarme. Yo quiero cantar esa canción como si en verdad fuera mi deseo. Alinea mi sentimiento con lo que dice tu palabra y así sucesivamente. Pero lo importante es hacer esto que el predicador nos enseña, a tener cuidado. Mira lo que dice Charles Bridges. Lo poco de las palabras no es el asunto principal, sino si esas palabras vienen del corazón. Eso es precisamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre un corazón humilde y un corazón arrogante. El corazón arrogante cree que se lo sabe todo, que no necesita nada, pero el corazón humilde dice, Señor, yo no me he rendido a ti, pero en realidad yo quiero, ayúdame en mi debilidad, como dice el versículo. Y es algo que podemos nosotras aplicar a todo nuestro hablar y preguntarnos si en verdad todo nuestro hablar es honesto, si las palabras que yo externo están llenas de hipocresía o son del corazón, de un corazón humilde que están saliendo. Y mira lo que dice en el verso 2, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En mi vida debe de haber un reconocimiento de la distancia que hay, aunque Dios nos ha hecho cercanos, pero yo tengo que entender que aquí el santo es Dios, que Él es el que está en los cielos, que no somos amiguito pana, como decimos aquí. Él es el Dios. Es como yo. Él no es como yo. Hay una canción que dice así también, Él no es como yo. Él está en el cielo y reina, y aunque Él me ha llamado su hijo y yo soy coheredera de la gracia con Cristo, tenemos que hacer una diferencia con un corazón solemne a entender, tú estás allá en los cielos, yo te debo a ti mi honra, mi adoración y todo lo demás. Mira, Juan Calvino dijo lo siguiente: conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos es la suma de toda sabiduría. Qué gran verdad. Amén. Y hay algo más también que vemos aquí en este pasaje de Eclesiastés, y lo vemos en los versos del 4 al 7, donde nos dice, cumple tus votos al Señor. Y yo te voy a leer estos versos. Escucha lo que dice. Dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Y en los tiempos bíblicos, esto de hacer votos delante del Señor era muy común.
La gente solía hacer votos en los cultos de adoración normalmente como en un contexto público, y esto era algo que veíamos, lo vemos en la Biblia también. Por ejemplo, Ana le hizo una promesa al Señor de que si le daba un hijo, ella lo iba a dedicar o lo iba a llevar al templo para que fuera sacerdote, y nosotros vemos eso justamente en Samuel, ¿verdad que sí? Que fue como ese hijo que Dios le dio, y ella cumplió ese voto al Señor y lo llevó y lo entregó ahí para ser sacerdote. Entonces, el llamado que nosotros encontramos aquí en el libro de Eclesiastés es uno que nos dice: haz lo que tú dices que vas a hacer. Cumple tus promesas delante del Señor, porque, Charvela, es más fácil hacer una promesa que cumplirla. Claro. Es mucho más fácil decir que yo voy a hacer algo a terminar genuinamente haciéndolo. Y hay momentos donde nosotros podemos encontrarnos en un momento así como quizás emocional, donde yo le digo: Señor, yo sé que yo tengo que dejar esta relación y yo te prometo que yo lo voy a hacer, yo lo voy a dejar, yo voy a soltar esto, yo sé que esto no te está agradando, yo voy a terminar con esto. O Señor, yo te prometo que yo voy a salirme de este negocio. Señor, yo te prometo que yo voy a confesar mi pecado. Señor, yo te prometo que yo voy a dejar de lado la fornicación. Y comenzamos a hacer promesas al Señor que genuinamente no estamos dispuestos a cumplirla, que genuinamente no estamos dispuestos a responder en obediencia a Él. Y eso no es poca cosa. Nosotros trivializamos mucho al Señor, de que no importa que yo diga que yo lo prometo y después yo no lo haga, porque Dios es tan lleno de gracia. Dios es lleno de gracia, ciertamente, pero Eclesiastés nos está diciendo: préstale atención a esto. Es mejor que tú no prometas nada. Si tú no lo vas a hacer, mejor no prometas nada. Mejor no hagas ningún compromiso, porque al final tu corazón sigue estando exactamente en el mismo sitio. Fue peor, porque tus palabras estuvieron llenas de hipocresía, llenas de un supuesto deseo que tú nunca estuviste dispuesto a cumplir. Y yo no sé, Charvela, si tú has dicho esto de alguien. Y si quizás tú tienes una persona de la que tú dices: no, es que si yo se lo dije a fulanito, yo lo tengo que hacer. Sí. Yo lo tengo que hacer, porque si yo se lo dije a esa persona, que yo le iba, hay personas así que nosotros tenemos, que decimos: si yo se lo dije a esa persona, yo tengo que cumplir. Sí. Y tú ves cómo movemos cielo y tierra para cumplirle a esa persona por lo que esa persona representa, ya sea porque le tengo miedo, ya sea porque le tengo respeto, ya sea porque la vea como alguna autoridad, pero tú estás dispuesto a cumplirlo. Sí. ¿Quién es Dios para nosotras? Sí. ¿Quién es Dios para nosotras que cuando le decimos algo no estamos dispuestas a cumplir con eso que le hemos dicho al Señor que vamos a hacer? Sí. Y eso habla de cuál es la imagen que nosotros tenemos de nuestro Dios. Y de cuánto lo amamos y también. De dónde está nuestro corazón también, que no estamos dispuestos a responder en obediencia ante un Dios tan lleno de gracia y tan lleno de misericordia en cada una de nuestras vidas. Así mismo como dices, o sea, su santidad es tan grande comparada con nuestra pecaminosidad, que yo a veces no entiendo cómo yo estoy viva todavía. Es producto su misericordia. Es producto de su gracia y su misericordia que nosotros estamos aquí parados, y porque verdad no nos podemos comparar con Él, pero tú sabes por qué estamos tranquilas, porque tenemos a nuestro Jesús. Gracias por Él, por el sacrificio que hizo en la cruz, porque su sufrimiento, y no solamente su sufrimiento, sino también su obediencia, es la adoración perfecta que el Padre ha recibido y la ha hecho en nuestro favor. Así que yo no tengo temor, yo sé que soy imperfecta, pero confío en que Jesús murió por mis pecados y pagó la deuda. Así que Dios ha recibido con olor fragante esa adoración que Él ha hecho. Pero Jesús también hizo algo más. Según Hebreos, Él tomó las palabras del Salmo 22 y dijo lo siguiente: en medio de la congregación te alabaré. Estas palabras se refieren a la adoración que Jesús ofreció en el templo y en la sinagoga. Y imaginémonos al Hijo de Dios cantando salmos. Él tiene que tener una voz perfecta, ¿no? Como la tuya y la mía. y esos salmos inspirados por el Espíritu Santo y usados para alabar al Padre, qué bendición. Y por la fe en Cristo, esa adoración perfecta, Patricia, ahora nos pertenece a nosotras. Amén. Así que como nosotras mismas lo hubiésemos quizás ofrecido a Dios, Él lo ha hecho por nosotros. Así que
esa adoración con olor fragante ha subido al cielo. Mi adoración puede ser imperfecta, pero gracias por Cristo que toma mi imperfección y la redime, y el Padre la recibe con agrado. Amén. Y Charvela, por otro lado también, ciertamente estamos llamados a cumplir nuestras promesas delante del Señor. Pero la realidad es que en medio de nuestra pecaminosidad no siempre lo hacemos de esa manera. Siempre hay momentos donde hacemos promesas que terminamos no cumpliendo. Así es. Y en Jesús también tenemos uno que sí cumplió cada una de sus promesas, incluyendo su propio voto de sacrificio a nuestro favor. Y nosotros vemos a Jesús cumpliendo eso, ofreciéndose como un sacrificio por esos pecadores que somos nosotras, que no vamos a cumplir nuestras promesas siempre. Cada una de esas promesas no cumplidas fue clavada ahí en esa cruz de nuestra parte. Y nosotros tenemos a ese Jesús que en medio de esas promesas no cumplidas nos ofrece también su perdón, nos ofrece también su gracia, y Él también nos ayuda y nos capacita para poder vivir de la manera en la que podemos vivir, en la que Él nos llama a vivir también. Entonces, en medio de cada uno de estos llamados que encontramos aquí en el libro de Eclesiastés, viendo nuestra incapacidad, viendo nuestra debilidad, encontramos a uno que no es débil, encontramos a uno que es siempre fiel, encontramos a uno que ofreció una adoración perfecta, que ha cumplido y cumplirá cada una de sus promesas. Y entonces, en Él, nosotras descansamos para hacer lo que estamos llamadas a hacer. Amén.